Hola y bienvenidos al canal de Despejando Enigmas. En el vídeo de hoy de la divulgación cósmica trataremos el tema Analizando el archivo fotográfico de Joseph Skipper, temporada 7, episodio 23. Para que sea más ameno, lo he dividido en dos partes, cada una con un título diferente. La primera parte la he titulado Vida en Marte, evidencia fotográfica de estructuras. La segunda parte la he titulado Increíbles imágenes en el fondo marino. Nos vemos al final del vídeo. Espero que os guste. Empezamos. Transcripción. Esto es una transcripción, palabra por palabra, del inglés al castellano de Gaia TV entre David Wilcock, Cody Good. Y como dice David Wilcock, quiero la verdad, creo que quieren la verdad, o de lo contrario no estarían aquí. La verdad puede requerir un poco de flexibilidad en su sistema de creencias. ¿Estáis listos? Espero que os guste. Empezamos. David Wilcock. Está bien. Bienvenidos de nuevo a otro episodio de la divulgación cósmica. Soy su anfitrión, David Wilcock. Estoy aquí con Corey y vamos a hacer un programa para usted. Tenemos fotos de formaciones anómalas elegidas por el detective de internet Joseph P. Skipper. Y si en realidad es real o no, desde luego abre nuestra imaginación y se presta a la discusión sobre qué puede o no puede estar realmente allí. Aquí, para hablar de esto conmigo, está Cody Good. Así que Corey, bienvenido al programa. Cody Good, gracias. David Wilcock. Así que, la primera imagen que tenemos aquí es de una roca que, cuando nos acercamos a ella un poco más, se ve como una especie de capibara o un perro de las praderas. Si lo que estamos viendo aquí es auténticamente un roedor o no, ¿hay alguna verdad potencial detrás de esto en base a sus conocimientos, Corey? Cody Good. Bueno, creo que cuando me informé antes en las almohadillas inteligentes de cristal, había leído que cuando los alemanes estaban construyendo estas diferentes bases en la Luna y en Marte, en su nave más grande, en la que estaban trayendo una gran cantidad de alimentos y suministros, dentro de esos alimentos y suministros se incorporaron diferentes roedores, como ratas, también arañas y cucarachas, cosas como estas que viajaron con ellos. Ahora, después de algún tiempo, por supuesto, estaban tratando de expulsarlos de la base en la que estaban alojados, hasta el punto en el que pensaron que el medio ambiente marciano terminaría con ellos. Sin embargo, algunos de los datos indicaron que las ratas que habían estado fuera en el ambiente durante un tiempo comenzaron a mutar, y estas eran más grandes y empezaron a verse un poco diferentes. Y también hubo comentarios acerca de diferentes insectos que se habían vuelto más grandes, y pensaron que fue a causa de la radiación. David Wilcock, ¿la falta de atmósfera causando más radiación solar? Cody Good, correcto. David Wilcock. Si la NASA ha anunciado recientemente que hay de hecho agua líquida, agua estancada en la superficie de Marte actualmente, entonces, ¿no sería razonable que ellos serían capaces de sobrevivir? Cody Good, bueno, sí. Es decir, que podrían estar alimentándose de los insectos que escaparon de las mismas bases. David Wilcock, correcto. Cody Good. Así que se puede haber creado un poco de ambiente, o pueden haber asumido el medio ambiente de otras formas de vida indígenas que ya estaban en Marte. David Wilcock. Bueno, así pues, ahora lo que vamos a ver es una imagen que aparentemente fue enviada a Joseph P. Skipper por alguien de la Agencia Espacial Europea, o ESA, y que se trata sobre todo del cráter Hale, en Marte. Y lo que estamos viendo en esta imagen, donde dice sitio de la evidencia, es un área donde, a medida que nos acercamos cada vez más, empezamos a ver un trabajo de cuadrícula muy extraño. Ahora, en este punto realmente estamos empezando a ver algunas cosas extrañas. Corey, ¿qué te parece que estamos viendo aquí? Cody Good, ¿sabes? No estoy seguro. Cuando me llevaron a diferentes bases o diferentes lugares en Marte, normalmente tenían un enfoque elevado para evitar que vieras ciertas cosas. David Wilcock. Cody Good. Y cuando las vieras, era difícil saber exactamente dónde estaban cuando las vistes. Así que,
esto podrían muy bien ser algunos artefactos que fueron capturados que no he visto antes. David Wilcock: es muy extraño porque parece haber patrones en algunos casos, los grupos de líneas rectas parecen que hay una organización arquitectónica en eso. Otra cosa, Corey, que es muy extraña es que algunas de ellas se ven nítidas, mientras que otras secciones, como podemos ver en esta imagen, tienen un efecto borroso a su alrededor, casi como si alguien deliberadamente no hubiera querido que veamos ciertas partes de esta imagen. Entonces, ¿qué crees que está pasando allí? Currywood: bueno, si pasaste mucho tiempo mirando la función de Google Earth para Marte, verás algunas áreas en las que han cosido diferentes grupos de fotografías y causarán algunas cosas, pero cuando encuentras áreas donde todo lo demás a su alrededor es claro, y hay áreas esféricas o alargadas pixeladas, suele ser un área para que intentes concentrarte y mirar a su alrededor para ver si puedes encontrar algo más pequeño. Porque incluso en Internet, si alguien encuentra algo interesante hoy en Google Earth de la Luna o Marte, por lo general en cuestión de semanas, si vuelves, se ha pixelado. David Wilcock: ¿de verdad? Currywood: sí. David Wilcock: ¿y la gente ha documentado esto? Currywood: sí. Muy recientemente y curiosamente, incluso con cámaras de mayor resolución, cuando estás por encima de Marte mirando lo que solían ser estructuras, las ruinas, gran parte de ellas están cubiertas de un espeso barro, como si estuvieran cubiertas por un espeso lodo, y luego, después de que la mayor parte de la humedad fue sacada de la atmósfera, el tipo de barro se solidificó. David Wilcock: claro. Currywood: y sobre todo lo que ves son las áreas de las estructuras o las esquinas de las estructuras que sobresalían de este barro, o piezas de las estructuras esparcidas por encima y debajo de este barro seco. David Wilcock: ¿eres consciente de la existencia de cualquiera de las bases en las que se construían una serie de largos pasillos, similares a corredores como salas, donde todos son paralelos entre sí? Currywood: sí. Lo he visto que muy a menudo, pero esto también podrían ser los restos de lo que una vez fue un asentamiento en el planeta. Muchos de estos asentamientos parecen como el adobe casi derritido, como si estuvieran construidos de ladrillo de adobe, o simplemente con una enorme estructura de adobe, y toda el agua que se derramó sobre ella en algún tipo de catástrofe simplemente parecía que se derritía. Algunos de ellos parecen un poco derretidos, pero parecían estar hechos de algún tipo de adobe. David Wilcock: entonces, Corey, si hay algo en este particular cráter Hall, ¿crees que el cráter podría ser un lugar deseable para construir un asentamiento? Currywood: por un par de razones. Ellos construirán dentro de cráteres porque los cráteres ofrecerían una pequeña cantidad de protección contra las tormentas de viento. El viento es un gran problema en Marte, y también dependiendo de cómo el Sol se desplazará por el cielo, los cráteres proporcionarán protección frente a la radiación solar. David Wilcock: de acuerdo. Por lo tanto, podría haber también algo que tiene que ver con la escasez de agua, y que el cráter en realidad podría ser una mejor ubicación para recoger el agua. Currywood: puede haber agua subterránea, pero una de las segundas razones por las que es un buen lugar es que en muchos de estos cráteres el impacto, cuando se produjo el impacto, que ha causado fisuras por debajo que pueden ser explotadas y excavadas y ampliadas para hacer bases subterráneas que estarán más protegidas del entorno. David Wilcock: muy bien. Así que esto se parece a un patrón de ramificación dendrítica, de algo que claramente parece estar por encima de la superficie del terreno. ¿Qué crees que estamos viendo aquí? Currywood: bueno, creo que he hablado en el pasado acerca de estas extrañas colonias de arbustos que crecían, que eran muy pegajosas, como las zarzas. David Wilcock: bueno. Currywood: y las hojas puntiagudas, afiladas, que tenían el color púrpura y rojo en ellas, que crecieron en una especie de colonias, las raíces o algunas de las vides se dispararían en el suelo y luego saldrían más tarde. Otra planta podría germinar y crecer, y se irradiarían desde una planta central y original. Esto se ve muy similar al patrón de crecimiento que estos arbustos harían. Por lo que
Esta podría ser una fotografía aérea de la misma, en una definición más baja. David Wilcock, ¿es esto similar a lo que presenciaste que realmente se parecen? En otras palabras, ¿vistes cosas que se parecían a esto, pero eran formas claramente tridimensionales y redondeadas, como las que volabas sobre ellas? Currywood. Eran redondos en el sentido de que, cuando los mirabas, irradiaban en un patrón circular. David Wilcock, oh. Currywood. Pero cuando estás más cerca de ellos, ves todos los solo diferentes patrones de cómo las plantas están creciendo a través de la tierra y brotando. David Wilcock, Corey. Parece que estamos viendo un área mucho más densamente poblada de este tipo de cosas. Es un poco esponjoso, pero en realidad se parece más a un bosque. ¿Cree que es posible que esta es una zona más densa de este tipo de follaje? ¿Alguna vez viste que se unen en una zona de tanto espesor como esta? Currywood. En ciertas áreas se hacen más espesas, pero por lo general son más escasas. Es un poco... Estas son como las plantas que aparecen en los desiertos. David Wilcock, de acuerdo. Currywood. Están haciendo túneles profundos para el agua, o van a estar cerca de una de estas piscinas que se han acumulado en un cráter, como un lago de tipo cráter, y el agua estancada en ellos está llena de sedimentos. Sería como ir en un lago en Oklahoma, si alguna vez has visto uno de ellos, y el agua se ve casi de color rojo debido a todo el sedimento rojo que se suspende en ella. David Wilcock. Muy bien. Ahora tenemos una imagen que es extraña porque estamos viendo de nuevo el tipo de fenómeno del arbusto, pero parece claro que ha habido alguna manipulación de la imagen. Corey, lo que estamos viendo aquí, parece que alguien jugó de alguna manera con los filtros de brillo y del contraste en Photoshop, y si lo hizo, puede hacer que las sombras, que eran claramente objetos tridimensionales, que ahora estas sombras ya no lo parezcan. Esto parece claramente ser una imagen manipulada. ¿Qué opinas que está pasando aquí? Currywood. Estoy de acuerdo. Parece que estamos viendo algo similar a la última imagen. Una especie de patrón de crecimiento biológico que se irradiaba, de alguna manera, jugar con la imagen para hacer simplemente que parezcan solo sombras extrañas y colinas. David Wilcock. Y esto es algo que la NASA va a hacer de forma rutinaria si hay cosas que no quieren que veamos. Currywood, sí. Ya hemos tenido de informar sobre imágenes de la Luna, de la NASA. David Wilcock, correcto. David Wilcock. Bueno, ahora, tenemos una de esas imágenes que tal vez es solo una roca, tal vez es otra cosa. Ya hay una especie de una apariencia de cráneo humanoide en esta formación en particular. Para su conocimiento, Corey, ¿ha habido esqueletos reales que se encuentran en la superficie del terreno después de todo este tiempo? ¿Y la actividad catastrófica en un planeta como Marte? Si no sabe a dónde ir, ¿se pueden encontrar con restos humanos que son visibles en la superficie? Currywood. Se han encontrado restos fosilizados. Y lo que he descrito anteriormente. Este lodo, que una vez fue como un barro, que había cubierto todos los artefactos y luego cuando se seca, se solidificó. Por lo que es casi como es un tipo real de roca porosa o barro seco, y encontrarán algo debajo de eso, algunos de los esqueletos, pero mucho de lo que encontraron habían estatuas gigantes de diferentes personajes, y encontraron piezas rotas del hombro aquí, una parte de la cabeza allí, así que lo que podríamos estar viendo, y estamos saltando a una conclusión, que es un cadáver o algo por el estilo. Podría haber sido alguna de las estructuras o estatuas antiguas. David Wilcock. Hubo algo que pasó que me llamó la atención a principios del año 2000, cuando Rush Limbaugh, y fue el Día de los Inocentes, pero él hizo algo en su programa llamado Informe Gore, y habló de este Informe Gore, y básicamente anunció que había vida en Marte. Dijo que habían tenido un gobierno totalitario, que había una pequeña élite central que gobernaba sobre el pueblo, y que la gente estaba muy oprimida, mientras que la élite era muy rica. Currywood. Suena familiar. David Wilcock. Sí, lo hace. Es interesante. Y también dijo que se encontraron cuerpos, pero que eran como en Pompeya. Ahora, alguien me envió este enlace, y lo publiqué en mi sitio web,
después de que él lo dijo, y de forma casi instantánea, el programa fue completamente borrado del sitio web de Rush Limbaugh. No sé si Rush Limbaugh realmente se le había dicho algo que era cierto, pero ¿por qué crees que algo así, como esta emisión, habría desaparecido de repente de la página web? Y podría haber algo de verdad en lo que estaba diciendo Limbaugh durante esta transmisión. Curioud, sí, quiero decir que es muy probable que haya verdad en ella. Si sabía lo que estaba diciendo era que había algo de verdad en ella, o era solo una gran broma, no lo sé. Pero muchas veces, mucha de la verdad se entregará como una broma. David Wilcock. Otra cosa interesante acerca de este informe, Gore, y parece como si estuviera hablando sobre Al Gore. Todo el cambio climático era grande en el momento. Lo que dijo fue que él consiguió esto a partir de sesiones informativas clasificadas. Y cuando comienza dice que tiene contactos con personas que la mayoría de la gente no podría hablar de esto, pero que debido a su posición como este famoso locutor de radio, que era capaz de obtener información que no estaba disponible para la mayoría de la gente. Así que fue como muy curioso que hablara de esto. ¿Es posible que alguien como Rush Limbaugh pudiera recibir información clasificada a pesar de que puede haber un riesgo de que hable de ello en su programa? Curioud. Por supuesto, una gran cantidad de información será entregada a un individuo o un grupo, y por negación plausible, o una manera de entregar la información sin realmente meterse en problemas. Se entregará como una broma o ponerlo en conocimiento el 1 de abril. David Wilcock, correcto, todo bien. Ahora, lo que estamos viendo aquí, Corey, es tan extraño porque tenemos a Donna Hare. Mira, claramente atestigua que los empleados de la NASA son contratados para aerografiar las anomalías. Cuando vemos esta imagen, se parece mucho a que alguien hizo un mal trabajo. Lo llamaron por teléfono para aerografiar algún tipo de torre. Así que hay, de hecho, torres que tendrían el tipo de ángulo y la estructura dependiente de lo que parece ser la zona borrosa de esta imagen. Curioud, sí. Y me han dicho que algunos son de hasta 3 km 200 metros. David Wilcock, 3 km 200 metros de altura. Curioud, de alto. David Wilcock. Así que ahora, vamos a la Luna. Y vamos a ver aquí algunas imágenes muy interesantes que Joseph P. Skipa trajo por primera vez a nuestra atención, de extrañas anomalías que parecen estar borrosas en la superficie lunar. Vamos a ver. Hola de nuevo. Pero esto lo vamos a ver en el siguiente vídeo. Este es el final de la primera parte. En la segunda parte, además de ver imágenes de la Luna, vamos a ver imágenes del fondo marino. Así pues, os espero en el siguiente vídeo. Pero antes de todo me gustaría hacer una puntuación, ¿no? Porque hemos visto que nos dicen que de haber vida inteligente en el espacio, de haber vida, esto lo dicen científicos con premios Nobel, de haber vida en el espacio sería vida microscópica. Entonces me gustaría saber qué tipo de bacteria o microbio es capaz de hacer estructuras en la Luna, por ejemplo, de 3 km 200 metros. Otra cosa así interesante es porque si no hay vida en el espacio, no hay vida en la Luna, no hay vida en ningún lado, ¿por qué se entretienen en aerografiar según qué cosas? Bueno, chicos, os dejo con estas preguntas y nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo, chao. He abierto otro canal, en el cual hago una reflexión y doy mi opinión sobre el vídeo de hoy. El canal se llama Retagarta. Os dejo el enlace más abajo. Gracias y hasta luego, amigos. Vuelvo a dar las gracias a todos los suscriptores y seguidores de este canal. También os agradezco vuestra participación en el canal de Despejando Enigmas. Y no me puedo olvidar de todos aquellos que habéis compartido los vídeos en vuestros canales, redes sociales y blogs, logrando con ello que cada vez seamos más. Y gracias a todos vosotros, este proyecto sigue adelante. Gracias y hasta el próximo vídeo, amigos.